Segundo bloque de Agenda Política 2025, ahora sí le damos la bienvenida a Simón Guitón. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Bueno, le va? ¿Todo bien? Bien, candidato a me parece concejal. Y sí, les toca verme cada tanto por acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias por recibirme en esta oportunidad para charlar un poco de política. sí. Acá en el estudio no había estado nunca. No, No, mira, acá no. tuviste. Móviles y la radio sí, claro. pero acá en estudio Sí. es Ay, lo que distinto. charlamos recién fuera de la pausa. Nos agarraron charlando, ¿no? Sí, no, ¿Y siempre te gustó la política? ¿Siempre? Sí, siempre me gustó la política, sí, la verdad que sí. ¿Te recibiste, cursaste la carrera de...? Se llama Gestión y Administración de Políticas Culturales la carrera. De eso es lo que me recibí. Antes de eso había estudiado medicina, 6 años en Buenos Aires. No, 6 años de medicina. cuando entré al hospital me di cuenta que no era tanto lo que me gustaba, y a pesar de la insistencia de mi mamá sobre todo, bueno, tomé una decisión. Estaba en el Hospital Posadas. Yo quería hacer la parte de pediatría, pero bueno, no, en un momento empecé ahí a conflictuarme un poco con la actividad más profesional. Todavía no me había recibido, pero era un poco el laburo que, viste, esas primeras prácticas. Y bueno, después de andar un poco a la deriva ahí buscando, volví a ese lugar donde estuve en la adolescencia, sobre todo vinculado con la danza. Acá bailando con... vos en él? Y yo bailaba acá en Anaiché, con Julio, con Marilena, Marilena, con Maurice, a mí gran referente de la danza, de una forma de estar en el arte, que es la danza, y bueno, y volví a ese lugar. Empecé a estudiar gestión, me empecé a relacionar con grupos de teatro, grupos de danza, festivales, peñas y todo ese tipo de cosas. Y ahí encontré un nicho de laburo, siempre ligado a la política, porque es un interés genuino que yo creo que me lo ha dado el laburo de social que en su momento hacíamos con el padre Ramón. Sí. Yo era monaguillo y bueno, íbamos con Ramón a los merenderos. En el archivo. Y en alguno debo estar, seguro. Sí, estaba todos los días en la iglesia. Y bueno, ahí creo que la iglesia fue fundamental para cultivar ese sentido social, de esa ayuda al otro, de darle la mano. Sí, tenía esa impronta también, ¿no? Yo creo como todo sacerdote vinculado al... Con el tiempo lo fui valorando mucho más, porque en su momento casi que lo tomás como algo recreativo o un espacio más dentro de la iglesia. Pero después con el tiempo te das cuenta que ello construye un sentido de social, una sensibilidad en la solidaridad, en darle la mano al que está un poco golpeado, y bueno, un poco por ahí creo que, no sé si puedo decir que arranqué a hacer la política, pero sí este sentido del interés social, que después se refuerza en la medicina y que después a través de la cultura lo seguimos cultivando en Jahuel, ¿no? Pero y que vas por el lado de la cultura que también integra, lo visibiliza, digamos, y los hace partícipes tal vez de un círculo donde muchos no pueden salir, qué sé yo, las clases socialmente relegadas, me parece, ¿no? Sí, la cultura abarca un montón de sentidos, desde la identidad, desde la terapéutica, desde esta cuestión de la comunidad, de estar con el otro, de reunirse, de juntarse, de aceptar la diversidad. Es un valor para la cultura la diversidad, no es... hoy en día, viste que está esto de rechazar lo desconocido. Bueno, en el arte lo integra a lo desconocido muy bien, y creo que son valores que a la construcción política aportan, suman, jerarquizan las construcciones. Y bueno, y en esta etapa que me toca un poco encarnar parte de un proyecto político que viene trabajándose hace bastante tiempo en Pringles, con José Esteban a la cabeza, con Julio en el consejo, con Carolina. Tenemos varios referentes dentro del peronismo local. ¿Con quién te sentís más identificado dentro del peronismo? ¿Kirchnerismo? Y bueno, ya arranqué mi militancia política en el kirchnerismo, en el kirchnerismo, en la época de Néstor, arranqué a militar en la universidad. Yo arranqué en la Juventud Peronista, en La Plata en ese momento, después me integré a la Cámpora. Y bueno, viste que el movimiento peronista es súper amplio. Tenemos por eso. De distintos sectores, de algunos que lo miran más desde la izquierda, otros más de la derecha,
pero sin duda que encarna un poco la idiosincrasia política del pueblo argentino. Recién escuchaba a Guillermo que hablaba de las ideas de la libertad, y en el discurso de Milei estas ideas se plasman desde un lugar, para mí, colonizado por la teoría política inglesa. Y ahí creo yo que hay una gran falla al momento de interpretar las necesidades del pueblo, ¿no? Porque viene con una receta que no es propia, que está implementada en los países anglosajones, en los países del norte. Que no es nuestra idiosincrasia. Tal cual, y que cuando vos lo querés aplicar a nuestro pueblo, a nuestra idiosincrasia, no sé, nosotros tenemos, además del mestizaje de inmigrantes, tenemos a los gauchos, tenemos los indios, los aborígenes, tenemos una cultura súper diversa, súper amplia, que sinceramente no se adaptan a las teorías políticas de Mises, de Hayek, de todos esos autores que habla Milei, que a la gran mayoría del pueblo argentino son absolutamente ajenas. Claro. Qué sé yo, nosotros nos referenciamos en otros autores, en otros pensadores, en Jaureche, en Perón mismo, que era un gran teórico político, un gran filósofo, más allá de su ejercicio político. Bueno, son distintas formas de poder abordar estrategias o formas de solucionar o mejorar la vida, la realidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, ¿no? Simón, cuando vos regresaste a Pringle, ¿te contactaste enseguida con la gente del espacio peronista o ellos te fueron a buscar a vos? No, antes de venir yo ya me contacté a ver cómo podía hacer para sumarme al espacio. De hecho, hago la invitación a aquellos que tengan el interés de sumarse, de participar de la política, ya sea en este espacio o en cualquier otro. Es celebrable que más personas se involucren en diseñar, pensar, planificar estrategias para ver cómo salimos de la crisis en la que estamos hace bastante tiempo, y que cuanto más seamos pensando, más seamos generando ideas, generando propuestas, viendo cómo salimos para adelante de estas crisis que estamos atravesando, va a ser mejor para todos. Claro. Justamente esta distancia que propone la teoría política que aborda Milei y la que propone el peronismo, que está encarnada 100% en el pueblo argentino, en parte se soluciona con la participación política del mismo pueblo, ¿no? Es el pueblo mismo el que tiene las soluciones para poder salir hacia adelante. Lo que pasa es que también esa participación política hizo que ganara Milei, digo, por el descontento de políticas que no fueron las de todo aceptadas por el pueblo. De hecho, el porcentaje que tuvo Milei también, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo soy muy crítico de la gestión de Alberto Fernández. Creo que... ¿Solamente de Alberto? Yo creo que la de Alberto fue mala, un mal manejo de la pandemia. Después los gobiernos de Néstor y de Cristina le han dado solución a millones y millones de personas, de la generación de trabajo, la construcción de vivienda, la construcción de infraestructura, un montón de cosas que hoy no se están haciendo, y que no solo se están haciendo, sino que se están cortando lo poco que mucha gente tenía para vivir. Claro. A mí hoy me toca trabajar en la Defensoría del Pueblo y permanentemente vemos casos que vos decís, no puede ser que con esta gente piense que sacándole 230.000, 240.000 pesos a una persona las con las pensiones raciales. Las pensiones por discapacidad. Discapacidad, digo, sí. Crean que ahí hay una solución para este país. Sinceramente, a mí me parece de una crueldad inusitada, ¿no? Pero compartís el hecho de que haya una que se refresque, digamos, todos los datos y todos los que estuvieron recibiendo esa Sin duda que hay que hacer al Estado más eficiente, sin duda que hay que hacerlo más eficiente. No creo que esta sea la forma. Mucho más cuando la contracara de eso la estamos viendo hoy permanentemente en las noticias, que mientras a un tipo le están sacando 280.000 pesos, por el otro lado están negociando una coima de no sé qué, que se están investigando, que hay un flaco que se fuga con no sé cuántos miles de dólares en un auto, que vos decís, acá no... aparentan por un lado una cuestión que dicen que el Estado esto, que el Estado lo otro, que menos Estado, que viene a destruir, que el topo que destruye el Estado, y por el otro lado se está sirviendo en bandeja no solamente de esto que es las cuestiones de la discapacidad, lo vimos antes con el caso Libra, que
Claro, es un poco más complejo porque de finanzas, de criptomonedas, el pueblo no entiende tanto, el pueblo sí sabe poner las manos y trabajar, agarrar una pala, subirse a un tractor, estar en una cosechadora, levantarse, qué sé yo, soldar, esas cosas, la gran mayoría del pueblo las tiene incorporadas. Pero al momento de hablar de bonos, de letras, de criptomonedas, sinceramente se complejiza mucho. Es un sector muy minoritario en nuestra sociedad que vive de eso y que hoy es el gran beneficiado de este modelo económico. ¿Quién es digamos, cuál es el entramado? Digo, y además también justo en pocas semanas de las elecciones también. Con respecto a lo de las estafas. Sí, a las estafas estas, la de Libra. De Libra, yo creo que si lo quieren saber lo van a saber. No, de Libra no, de las coimas. Las coimas, ahora. Y mirá, tienen todos los dedos marcados. Si el mismo responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es a la que nosotros le estamos mandando permanentemente todos los días mails para ver si pueden revisar estas pensiones que están dando de baja y desde hace meses no tienen respuesta, es la misma persona que dice que le avisó al presidente que esto está sucediendo y que hicieron la vista gorda, y sinceramente no hay mucha más que dar, ya que la justicia va a ser la que determine y la que termine de constatar la culpabilidad o no, pero a confesión de pruebas, relevo de parte. confesión de parte, relevo de pruebas. Hablas de... Se me lengua la traba. Hablas de las pensiones para discapacidad. Han llegado muchos reclamos a la Defensoría del Pueblo con esta cuestión de que hay una parte, una comunicación entre el beneficiario y el ANDIS que no ha llegado a su término y que ha provocado que hay mucha gente que no reunió la documentación o ni siquiera sabía que la tenía que presentar en tiempo y forma, haya perdido, ¿no?, la pensión. Ahí el gobierno eligió hacer un manejo muy cuestionable, ¿no? Para ser suave con las palabras, porque la gestión del trámite tiene 3 instancias. Tiene una carta de aviso para presentarse a hacer una auditoría médica, una segunda carta de aviso y cuando esas 2 instancias no se cumplieron, la tercera es directamente la suspensión. Bueno, esas 2 cartas las mandaban por un correo privado que, por ejemplo, en Pringles no tiene dónde caer. Entonces, a lo mejor el correo venía a una casa que esa persona vivió hace 20 años atrás. Cuando llegaba no se encontraba, y por más que esa persona quisiera ir al correo a buscar la sucursal más cercana que tenía en Tres Arroyos, personas que por otro lado no tienen muchas veces la posibilidad económica de trasladarse, tampoco la conectividad con Tres Arroyos es tan constante, ¿no? Entonces, claro, esas 2 instancias de aviso prácticamente eran inexistentes. Entonces la tercera instancia era directamente la baja. Y lo que le sucede a la mayoría de las personas es que cuando van a cobrar se dan cuenta que tienen la cuenta en cero. Y tienen la cuenta en cero porque usan toda la plata que les depositan para poder alimentarse. No es tanto. No es tanto. Lo mismo sucede con la tarjeta que otorga el municipio, que la gente la gasta. No es que le sobra plata de esos 15.000 pesos que le dan. No hay forma de que le sobren 15.000 pesos si es 1,5 kilos de milanesa. Efectivamente se la gastan, efectivamente no les alcanza y necesitan, esas personas son las que necesitan más presencia del Estado. Hay algo que tiene que ver con algo, te diría casi tribal, casi del hombre prehistórico. Cuando salían a cazar, los que salían a cazar eran los jóvenes, los que tenían fuerza. Ni los viejos, ni los niños, ni los que estaban en una situación de salud vulnerable tenían la posibilidad de ir a buscar el alimento. Y los que buscaban el alimento lo hacían solidariamente para aquellos que no podían porque eran parte de la misma comunidad. Porque eran los viejos sabios, porque eran los niños que eran el futuro, porque eran los enfermos que habían que cuidar por las cuestiones. O sea, fíjate que el modelo de Milei rompe con lo más elemental de la vida en convivencia, de la vida en sociedad. Y bueno, y el peronismo claramente habla de la comunidad organizada, habla de que nosotros necesitamos la solidaridad, que el modelo de construcción de la sociedad es desde la solidaridad, no es desde el individualismo.
bueno, y también es eso lo que en parte me hace a mí asumir en este momento la participación política. Nunca lo había hecho en términos de un cargo, de buscar un lugar en la administración o en la discusión más institucional. Siempre lo he hecho desde la militancia lisa y llana, caminando los barrios o la cultura. Pero bueno, estas injusticias a mí no me son indiferentes y de alguna forma asumo esta ¿Y qué resultados crees que vayan a tener respecto a la cantidad de votos, digamos? ¿Capitalizan esta situación o crees que el electorado se volcará a no ir a la urna? Y mirá, preguntábamos hoy a Guillermo también, amigo, porque en realidad viste que el tema de la gente que no ha votado es otro tema. Es otro tema. Creo que el gobierno de Milei es otra desilusión más para la gente que en su momento no pensó que el peronismo sea una opción, que tampoco pensó que los sectores del radicalismo, esa avenida del medio, como le dicen, era opción, y que creyó que Milei podía llegar a brindar alguna solución. Nosotros desde el primer momento sabíamos que no. A lo mejor tenía formas muy innovadoras como gritar, andar con una motosierra, hacer todo ese espamento que nos damos cuenta hoy que era un circo bárbaro, porque si hubiese hecho todo eso, pero la gente estaría viviendo mejor, bueno, puede gritar todo lo que quiera, no hay ningún problema. Lo que sucede es que además de la falta de respeto, de vapulear a las instituciones, de faltar el respeto a todos, desde los abuelos, desde un niño con autista que le dice cualquier cosa, desde las personas con discapacidad. Eso tampoco conduce a ningún buen destino, y creo que el peronismo sí ofrece solución, sí ofrece contención. Queda a la mano la puteada porque somos los que estamos permanentemente en la calle, los que estamos permanentemente caminando los barrios ahora porque estamos en campaña, a lo mejor con una visibilidad más notoria, pero cualquier persona en cualquier barrio de Pringles o en el conurbano o en la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros estamos en este momento apuntalando la campaña, puede encontrar un peronista cerca para decirle lo que quiera, para solicitarle una ayuda o para solicitar el acompañamiento, porque sabe que siempre estamos. No es para sobarte el lomo, porque se han visto en el año. Están caminando mucho la calle, participan más allá mucho. independientemente de la campaña. Permanentemente. Y si no nuestro local, que hoy es el local de campaña, es la básica. De lunes a viernes está abierta, los sábados estamos con actividades, y si no hay compañeros en PAMI, hay compañeros en ANSE, hay compañeros en los distintos organismos donde en algún momento estuvimos siendo gobierno, y que es la gente que tracciona desde un motor que sobre todo es la sensibilidad por el otro. ¿Para qué me quedo? Quiero... Adelante, que no te olvides, porque se olvidan las cosas por eso. Sí, decilo. Me olvido las cosas, no. Pero digo, hablando del tema de las pensiones por invalidez, hasta donde puedas decirnos, ¿hubo muchas bajas? Sí, hay muchas bajas. ¿Hay muchas bajas? Sí, hay muchas bajas. Ajá. En números no podría decírtelo, yo creo que son... no sé, cerca de 200 o más, seguro. Sí. ¿Sobre un padrón de cuántas? ¿Tienen idea ustedes? No. Y son datos que son difíciles de acceder, la verdad. Para nosotros, al menos de la Defensoría, es difícil. Son sí los casos que nos llegan, que vamos haciendo reglamentos, estamos viendo si podemos ¿Y usted cómo presentar se comunican con el ANDIS directamente? Nosotros tratamos de comunicarnos con el ANDIS, pero decían que no respondían tampoco. No tienen respuesta. No tienen respuesta. Bueno, ahí está mi pregunta, porque si no me había olvidado. No tienen respuesta desde hace mucho tiempo, ni a las dudas, tampoco al pedido de una nueva instancia de... Nada, así que no grillos ahí, no hay, nada. Qué bárbaro. No, sinceramente, ustedes tendrían que ver la carta que le mandan a la gente. Técnicamente es casi imposible de descifrar. ¿Ah, sí? Y porque está en un lenguaje académico, técnico del derecho, de un montón de números, de ordenanzas, legislaciones, decretos, que una persona que tiene una condición de discapacidad, a lo mejor con la posibilidad de interpretar disminuida por su propia condición, leer eso le es imposible. Entonces muchas veces nos llegan con esa carta a ver qué significa, porque lo que sí saben es que no tienen la plata
para pagar el alquiler, para pagar el gas, para subsistir, porque realmente es un salario de subsistencia. Nadie puede decir hoy en día que con 230, 240, depende del caso, de 280, cada uno tiene su valor, pero ninguno de esos valores son de dignidad, no, para nada. Simón, ¿cómo les está yendo en los barrios? ¿Están recorriendo, ya están entregando la boleta? Pues llegó ya la semana pasada. Estamos repartiendo la boleta, antes estuvimos repartiendo las invitaciones para el Consejo, para un encuentro ciudadano que hicimos. Sí. El sábado pasado, no, el otro. El otro sí, y la verdad que la gente lo recibe bien, la gente está enojada, se siente defraudada por este gobierno. Muchas veces no encuentra respuesta, no saben a quién acudir. Sinceramente, cuando en la Defensoría, cuando nosotros nos toca recibir a los vecinos, sentimos la gratitud de poderse haber expresado, de poder haber contactado con alguien. Acá el municipio tampoco es un lugar donde la escucha está muy activa. Se cansan de golpear la puerta, no llegan nunca a hablar con las personas que quieren hablar. Y bueno, nosotros nosotros los recibimos, hablamos, los asesoramos, si hace falta acompañarlos, nos tomamos tiempo, dejamos un compañero cubriendo el lugar, vamos hasta donde tenemos que ir, resolvemos lo que podemos y volvemos. Muchas veces nos faltan recursos para solucionar todo lo que queremos, y en parte por eso también este proyecto político tiene la pretensión de ser gobierno en el 2027. Claro. Lo que viene sucediendo en Pringles está a las claras cuando este sistema de decisiones, esta forma de abordar la política, esta forma de no dar lugar a nuevos proyectos, nosotros como bloque de concejales, con José, con Julio, con Ana, constantemente se están presentando proyectos que buscan desarrollo, que buscan futuro, que buscan alternativas, que buscan darle voz a gente que no tiene voz dentro del Consejo. Son las mismas personas levantando o bajando la mano, pero archivando cualquier proyecto que se plantee como forma alternativa, no solamente el peronismo, que a la izquierda le pasa absolutamente lo mismo. Sí, lo han contado muchas veces, el tema de la escribanía es palabra permanente. Bueno, la escribanía es como una forma de graficarlo muy concreta, pero lo cierto es que hay mucha gente que dentro del Consejo Deliberante no tiene voz, y que esta elección va a ser determinante para que muchos podamos poner nuestras ideas, poner nuestras propuestas, canalizar nuestras intenciones, nuestra impronta, claro, nuestras expectativas de desarrollo también. Y un poco el deseo, ¿no? El equilibrio, ¿no? En el Consejo que ustedes reclaman, que no, porque no hay además, un equilibrio. La realidad es que lo vemos socialmente cómo está el pueblo. O sea, hay algo que es muy gráfico, que para mí es un síntoma social, que vos vas a las 8:30 de la noche cuando cerraron los comercios y el centro parece un desierto. No hay los domingos, ¿no? No hay nocturnidad, exacto. Bueno, los fines de semana también pasa lo mismo. Entonces, los síntomas de esa práctica política son claros. No hay que escarbar mucho, ni hay que hacer una gran análisis intelectual de la situación. La gente lo vive, lo saben en los barrios, que se tienen que encerrar por cómo está la inseguridad, la falta de empleo. Hoy lo escuchaba a Guillermo, al candidato a la Libertad Avanza, hablar de empleo. La verdad que a mí me resulta muy difícil ver en el gobierno de Milei la posibilidad de crear empleo, abriendo las importaciones como la está abriendo y destruyendo la industria de la forma que lo está haciendo. Si vos me decís que de esa forma, abriendo las importaciones y destruyendo la industria, se va a generar empleo, yo sinceramente lo veo como muy lejano. Y gran parte de los problemas de inseguridad tiene que ver con la falta de empleo. No solamente la inseguridad, tiene que ver el consumo problemático, la crisis de salud mental que vivimos, la falta de ingreso de dignidad, la falta de desarrollo, la perspectiva de futuro, la esperanza. Hay un montón de cosas que se rompen cuando no hay laburo. Ya nos están cerrando, pero te volcaste al ámbito de la cultura en Pringles, decidiste volver, digamos. Sí. ¿Es medio como remar la dulce de leche o no?
Bueno, decíamos recién que Jawel sí, no tiene... Yo preguntaba si hacía 2 años que estaba... Y no, tiene mucho tiempo menos. Hace un año, bueno, en mayo del 2024 abrimos. Ah, sí. Así que pero hacen tantas actividades que parece que hace 5 años que no funcionan. Y le inyectamos un poco de vitalidad, ¿viste? Ahí hacía falta. ¿Un poco? Bueno, algo que me pasaba cuando venía de visita, encontraba esta crítica, encontraba la crítica en el sentido social de que en Pringles nunca hay nada, los artistas no teníamos un lugar donde desarrollar o faltaban lugares, y bueno, fue como pasar de la crítica a la acción. Y en este caso en la política tiene que ver con lo mismo, claro. Salir del lugar de la queja, decir falta esto, falta aquello, esto está mal, esto... Bueno, y pasar a la acción, poner el cuerpo, es cansador, hace falta organización, necesitamos más gente, sumar equipos, construir esto colectivamente. Claro. Lo venimos haciendo, cada vez somos más gente, cada vez tenemos mayor claridad en cuanto al diagnóstico. Sí, sin duda. Sí, lo vemos en la calle. También la respuesta que cuando nosotros llegamos a nuestra boleta, contamos lo que estamos haciendo, la gente ya nos conoce, ya nos identifica. Sabe que somos una alternativa a las problemáticas de este pueblo, que encuentra solución en el peronismo a lo que quiere para su vida. Sí. Y bueno, en ese camino estamos. El Centro Cultural en todo caso sirve como testigo de lo que hacemos colectivamente, porque claro. Ahí en el Centro Cultural también a nadie se le pregunta cómo piensa. Bueno, tenemos claro qué queremos hacer, pero a nadie se le preguntó a quién votó antes de claro, a ese tema yo quería referirme, digamos, temas que te identifican políticamente con una idea, digamos, no influye para uno u otro lado respecto de si tiene éxito o no, si la gente se va a alejar o no. Ese soy yo en términos personales, pero como las cuestiones yo las pienso de forma colectiva. Claro. El Centro Cultural también es una construcción colectiva, es un modelo cooperativo de desarrollo de la cultura. Y así como estoy yo, que ustedes me pueden identificar con el peronismo, lo integramos otras personas que no van a poder identificar si es de uno u otro, quedarán en su esfera personal poder decirlo públicamente o no. Yo los conozco, son mis amigos, sé cómo piensan, claro. Pero bueno, lo van a tener que invitar a ellos y preguntarles. No, bueno, pero está bien que tenga esa integración. Sí, sin duda, porque acá tenemos que tirar todos para adelante y la construcción, nadie viene con una verdad revelada acá. No, sí, si no nos involucramos todos, si no hay distintos puntos de vista sobre la problemática y formas de abordarlo desde lo multidisciplinario, creo que no hay solución. Sí, bueno, lo que quieras agregar, invitar a la gente. Sí. ¿El local, dijiste la dirección? No. El local es en Pellegrini. La altura no me la acuerdo nunca. Es entre Dorrego, entre Aleni y Mitre. Entre Aleni y Mitre. Exacto. La unidad básica. Sí. Ahí mismo. Ahí es la unidad básica. Estamos permanentemente, de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos todos los días ahí. Pueden llevar sus propuestas, pueden llevar sus problemáticas, siempre tratamos de brindar algún tipo de solución. A veces nos falta recursos, es verdad que a veces no podemos llegar a complementar con todo lo que nos llega. Por eso es necesario ampliar la representación de nuestro espacio dentro del Consejo Deliberante y bueno, y seguir construyendo este camino de poder brindar solución y alternativa a la problemática de nuestro pueblo. Está bueno. Nada, que vayan a votar, que la democracia cuesta mucho sostenerla, a pesar de que el presidente la vapulea constantemente está tirándole con una cosa, con la otra, diciendo esto, bueno. No vamos a hablar del tema de la casta porque queda a las claras cómo se desmorona su discurso cuando vemos a los Menem, a todo ese séquito haciendo negocios hace años y años y años y que bueno, ahora un poco sale a la luz todos los chanchullos, pero un poco sabemos que eso fue un poco lo que apuntaló su discurso y que al cabo de 1 año y medio ya quedó viejo. Claro. Nada, vayan a votar, es importante la participación, es importante involucrarse. Principalmente que revisen las mesas donde van a votar también. Y las mesas están cambiando, sobre todo cambiaron las escuelas, creo que el número de mesas se sostiene, pero
Sí, cambiaron las escuelas, sí. Las mesas, sí. Sí. Bueno. Número de mesas. Gracias por venir. Muchas gracias, Simón. No, gracias a usted por la invitación y bueno, acá quedamos a disposición siempre para lo que mande. Igualmente, igualmente. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con el cierre del programa.